Hoy tendremos la séptima parte de la conferencia 405 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. No va a ser la última, seguramente habrá como mínimo una más. Desde luego son muchas que tienen que ver con conflicto bélico que está en transcurso ya y el que se avecina. Vamos a iniciar esta séptima parte con una noticia para Latinoamérica, concretamente Brasil. 7 muertos en un operativo policial en Brasil contra banda que planeaba un asalto. ¿Cuántos muertos también en ese país? Bien, en Israel tampoco se quedan cortos y esta vez no es por cuestiones bélicas o de confrontación entre unos y otros, sino son cuestiones propias de la gente. 4 asesinatos en 4 horas en Israel. Un hombre de 25 años fue asesinado a balazos anoche en la ciudad ultraortodoxa de Eilat, en el centro del país. Pues así fueron 3 casos y el otro fue un homicidio entre una pareja, hombre a mujer. En fin, ya veis que ahora ya en ningún lugar se escapan de esta cuestión. Y ahora sí, nos adentramos una vez más de nuevo en las noticias sobre conflictos bélicos, guerras y rumores de guerras al fin del tiempo. Y que sí, ya estamos en guerra y estamos en rumores de guerra de otra que vendrá. Y que al final, ya sabéis, todo lo que tiene que ver con ese conflicto final estaba profetizado y queda claro cada vez más en las noticias que vamos mostrando. Recordad que aún nos quedará una conferencia más al menos sobre este tipo de noticias, para que veáis cómo donde lo dejamos el último día hasta ahora no para y todo va más. Partimos desde el 2 de abril de 2023. Minsk. Hay riesgo de guerra nuclear. Se necesita un diálogo sin condiciones en el conflicto ucraniano. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, denunció que Occidente provocó una guerra a gran escala hasta el último ucraniano. En este sentido, alertó sobre la posibilidad de que el conflicto pase a ser nuclear, por lo que llamó a las partes a un diálogo sin condiciones previas. Iremos viendo la evolución de todo ello. Washington, Seúl y Tokio realizan ejercicios militares antisubmarinos ante la amenaza de Corea del Norte. Otro gran personaje en todo ello, a nivel de países. Filipinas anuncia 4 bases militares adicionales que Estados Unidos podrá usar, incluida una que está ubicada cerca de Taiwán. Sí, os estáis dando cuenta, ¿no?, por dónde va todo el panorama de toda esa zona. Pero claro, es que no solo es esa zona. Mirad, la OTAN gana un nuevo miembro. Así es la nueva frontera con Rusia que indigna a Putin. Y tiene que ver con la frontera de Finlandia. Aquí mirad la imagen porque no son pocos kilómetros precisamente. Finlandia entró en la OTAN y Rusia promete respuestas. Eso nos obliga a tomar contramedidas para garantizar nuestra seguridad, señalaron desde el Kremlin. Más tensión en más kilómetros y kilómetros. Y mira por dónde, el 4 de abril aparecía esta noticia. Obispo chino habría sido nombrado sin la aprobación del Vaticano. Ya estamos otra vez con tensión a nivel entre Vaticano y China. Y veremos más sobre esta cuestión. Pero sigamos. La policía de Israel asalta la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y la desaloja con granadas aturdidoras. Era el 5 de abril. Y vaya la que se fue liando con todo ello. Detienen a un menor de 14 años en Francia que preparaba una acción terrorista en nombre del Estado Islámico. Un buque de guerra ruso entra en un puerto de Arabia Saudita por primera vez en 10 años. Sí, porque ya veis de quién están totalmente ahora del lado Arabia Saudita.
se abren al mundo occidental para que también vayan turismo, etcétera, etcétera, y mira por dónde, eso sí, se están decantando del lado de Rusia. Por tanto, Rusia y China, evidentemente. Y lógicamente, ¿qué hacen sus aliados? Pues ya empiezan a mover su armada también por allí. Stoltenberg dice, cualquier envío de ayuda letal de China a Rusia sería un error histórico. Esto es curioso, porque sí, lo hablan de error histórico porque se debería hacer algo. En momentos en que Pekín y Moscú luchan contra el orden internacional basado en reglas, es aún más importante que sigamos unidos. Esto es lo que dijo el secretario general de la OTAN. Bueno, ya veis que por un lado se dice que no deben enviar armas allí, en cambio ellos lo hacen por el otro lado. Es que son mucha incongruencia. Claro, uno puede decir, no, es que es el lado de la justicia y de la bondad y el otro es todo lo malo. En fin, bueno, que cada uno piense lo que quiera. Nosotros solo vamos informando de lo que está aconteciendo y lo que nos decía la profecía. Y a partir de aquí, eso es lo que nos debe importar más, porque son las señales del fin. Esta guerra no es solo un ataque contra Ucrania, dijo, sino contra el orden mundial basado en reglas que mantiene la paz y la estabilidad, dijo Stoltenberg. Manifestó también que en momentos en que Pekín y Moscú luchan contra el orden internacional basado en reglas, es aún más importante que sigamos unidos. Pero las cosas van siguiendo. Macron tacha de cómplice a cualquier país que ayude a Rusia en el conflicto ucraniano. Por tanto, cómplice quiere decir que puede recibir sanciones o ataques. Kevin McCarthy insta a seguir enviando armas a Taiwán al reunirse con la líder de la isla. Fijaos, ¿veis? ¿Os dais cuenta cómo por un lado se dice no se pueden enviar armas aquí y ellos en cambio hacen lo otro por el otro lado cuando los otros dicen que eso no deberían hacerlo? Y esto es el juego del gato y el ratón y el perro que se muerde la cola y todo lo que queráis. Qué juegos, Vaya juegos. El Ministerio de Defensa chino reacciona a la visita de la líder taiwanesa a Estados Unidos. El ejército chino asegurará enérgicamente la soberanía e integridad territorial de China, así como la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, destacaron desde el Ministerio. Un portaaviones nuclear de Estados Unidos patrulla cerca de Taiwán, en el mismo lugar donde navega otro de la Armada china. Y ya veis que como por una mínima tontería que suceda, ya todo podría estallar. ¿Y de qué forma, Militares taiwaneses detectan un avión y 3 buques del ejército chino cerca de la isla. Cómo se van controlando unos a otros. Los ministros de Irán y Arabia Saudita se reúnen en China. Impresionante, Y Arabia Saudita ahora también unidos con Irán, que precisamente no es que era para tocar violines juntos, y ahora ya sí. ¿Y dónde van a encontrarse? En China. Por tanto, en territorio ¿de quién? Pues aliados. Cómo se están formando los bloques de un modo definitivo. Es impresionante. Y cómo cumplen la profecía de Daniel 11, más las otras que hemos ido mostrando. Rusia advierte del caos en el Ártico. Fijaos hasta dónde puede llegar el conflicto. Nuestros supuestos socios occidentales produjeron acciones hostiles unilaterales en el Consejo Ártico. Tales movimientos desestabilizan el Ártico, afirmó un alto funcionario ruso. Sí, ya llevan tiempo con toda esta tensión, pero es que a veces lo olvidamos. ¿Pero os dais cuenta que esto está en los 4 ángulos de la Tierra? ¿Todo el conflicto se está repartiendo y de qué modo? En unos ya ha estallado y en otros la tensión está que en cualquier momento puede hacerlo. Y mira por dónde. Estados Unidos impone por primera vez sanciones contra Georgia. Ya es lo que faltaba, claro. Y una vez más volvemos a este tipo de noticias. La Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana deja de existir en la ciudad de Lvov. Era el 6 de abril. En estos 2 días hemos terminado la historia del Patriarcado de Moscú en nuestra ciudad, dijo el alcalde de Lvov. Son declaraciones fuertes, Porque, claro, ya sabéis, esa Iglesia Ortodoxa Canónica es del Patriarcado de Moscú. En estos 2 días, dice, o sea, en 2 días, pim pam. En ese contexto señaló que una iglesia de madera que las autoridades calificaron de construcción ilegal fue demolida, detallando que los edificios de varias otras iglesias de la ciudad serán entregados a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, promovida por Kiev u otras organizaciones. Además, una parroquia de la Iglesia Canónica Ucraniana suspendió sus servicios religiosos después de que la dueña del edificio rescindiera el contrato de arrendamiento.
Este miércoles un grupo de hasta 50 personas invadió el territorio de la Catedral de San Jorge en el Lvov e interrumpió la liturgia, además de bloquear las entradas. Posteriormente se inició una reunión sobre la transición de la parroquia del templo a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Sin embargo, según la Iglesia Canónica, la parroquia de la Catedral no tomó ninguna decisión de unirse a la PTSU. En este sentido, el vicario local informó que la diócesis de Lvov de la UPTS impugnará todo lo ocurrido ante los tribunales. Los hechos tienen lugar mientras continúa la persecución masiva por parte de las autoridades ucranianas contra la Iglesia Ortodoxa Canónica del país, en el centro de la cual se encuentra el monasterio de las Cuevas de Kiev. A finales de marzo, las autoridades ucranianas solicitaron que los monjes abandonaran el lugar, pero los clérigos se negaron a hacerlo. Por su parte, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, declaró este martes que Kiev controla la situación respecto a la independencia espiritual en el país. Interesante, ¿eh? El gobierno controlando la independencia espiritual. Fijaos, unión Iglesia-Estado. Es Ucrania. Es que suena a tantos lugares donde el Vaticano ha puesto su mano para hacer unión Iglesia-Estado, ¿eh? Y eso ya históricamente. Desde luego, quien aún no se dé cuenta que detrás de esta guerra hay algo más que solo salvar Ucrania, es que no se entera de nada. Quien no se dé cuenta que esto va de sometimiento a la Iglesia Católica Romana, sí o sí, si no entras en ecumenismo, y eso, aunque cause las guerras y las muertes que sean necesarias para conseguir su objetivo, no se entera uno de nada. Pero claro, esto los medios de comunicación, si lo dicen es en voz baja, susurrando y a medias. Pero la verdad no lo van a decir. Primero porque desconocen la profecía bíblica, que ya nos advertía de qué haría el papado al fin de los tiempos. Y segunda, no encajan los hechos que suceden con todo lo que estaba previsto, que sí, que estaba profetizado, pero que evidentemente ellos pueden llegar a ver una parte solo de la historia, de lo que acontece, pero se pierden en no hacer conexiones entre una cosa y otra. Es triste, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues empezar a divulgar el mensaje tal como debe ser para que la gente se dé cuenta de quién está moviendo los hilos tras bambalinas, quiénes son los titiriteros, señores del papado, y que van a mover a Estados Unidos y sus aliados tanto como haga falta para conseguir ese objetivo. Es triste, ¿eh? Pero es que es la realidad. ¿Y esto quiere decir que solo hay buenos en un lado y el otro todos son malos? No, evidentemente. Pero es una política conflictiva, bélica a seguir para que suceda lo que estaba previsto que aconteciera. El diablo necesita coger el poder, pero para coger el poder abiertamente y presentarse como si fuera Jesús, tiene primero que conseguir que el papado tenga ese preparativo previo, y lo está consiguiendo. Y como nos decía la profecía, con Estados Unidos, la primera y segunda bestia de Apocalipsis unidas, conseguiría ese objetivo. Pues lo estáis viendo cada vez que presentamos conferencias, y aún tanta gente ni se ha enterado de esto. Y luego les da por ser ultrapatriotas de un lado o del otro, y esto no va de ultrapatriotismos por ningún lado, porque hay muertes en un bando y en el otro. Esto va de ser hijo de Dios o ser hijo de lo que no es precisamente Dios, porque aquí lo que está en juego es la eternidad. Y la eternidad no entiende si eres de aquí, eres de allá o del otro lado. No importa a Dios eso. A Dios lo que le importa es que verdaderamente seas fiel a Él y que estemos por encima de este tipo de patriotismos que nos venden por un lado y por el otro, sin mostrarnos la realidad de por qué sucede eso. Y Satanás ya se encarga de camuflarlo bien ya, pero Dios va destapando las cosas. Alabado sea. Y mirad esto, Hollande, ya sabéis, fue el primer ministro de Francia, el presidente, mejor dicho, de Francia en su momento, hace confesiones sobre el conflicto en Ucrania y la participación de Occidente. El expresidente de Francia afirmó durante una conversación con dos humoristas rusos, Vován y Lexus, que el resultado del conflicto en Ucrania definirá un nuevo equilibrio mundial. Sí, interesante, porque le tomaron el pelo, se hicieron pasar por lo que no eran, no es la primera vez, y mirad la conversación, interesante con lo que llega a decir. Pues ya veis, una vez vimos cómo hacía un tipo de declaración bastante parecida, lo vuelve a confirmar, y es que todo esto de esos acuerdos
de Minsk no eran nada más ni nada menos que para ganar tiempo, para fortalecer a los ucranianos cuando ya preparaban una guerra contra Rusia. Es que es impresionante y la gente cree que todo ha saltado prácticamente de la nada o porque... No, no, señores, esto llevaba tiempo y tiempo gestándose, porque los planes vaticanos no se hacen de un día para otro como una consumación en hechos. Tienen un periodo de tiempo en el cual lo trabajan y se cumplen. Y utilizan, pues ya veis a quiénes utilizan, a la primera fila de cualquier nación que esté aliada con ellos. ¿Da que pensar o no? ¿Aún nos damos o vamos pensando que todo esto pasa porque solo hay unos intereses y ya está? Es que va mucho más allá. Es, en verdad, una cuestión religiosa, espiritual. Que luego todo esto además vaya conectado con grandes negocios, evidentemente. Recordad que el mensaje de Apocalipsis 18 del cuarto ángel lo que denuncia es cómo el Vaticano, junto con los grandes mercaderes de la tierra que pertenecen a sociedades secretas en el mundo del espiritismo, trabajan asociados para que unos se benefician económicamente y los otros con el poder espiritual para dominar el mundo. Señores, o entendemos eso o no entendemos nada de la palabra de Dios en definitiva, porque esos son los últimos coletazos que Satanás dará en este mundo y que Dios, a través del mensaje del cuarto ángel, destapa para que la gente despierte y salga del gran engaño que se está preparando de lleno y en el cual ya muchos están metidos e inmersos totalmente, tristemente. Pero sigamos. Xi dice, cualquiera que espere que cedamos en la cuestión de Taiwán se hace ilusiones y se dispara en el pie. Y esto, mirad, el mandatario chino hizo referencia de forma contundente al tema de la isla durante la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No se andan con chiquitas, China, ¿eh? Dicen las cosas claras. ¿Los otros también? Sí. Por tanto, ¿esto se va a solucionar solo hablando? Pues tiempo al tiempo. Israel bombardea el Líbano y la Franja de Gaza en respuesta por los cohetes lanzados. ¿Cuántos puntos de tensión, eh? Rusia ve posible las negociaciones de paz para Ucrania, pero solo con un nuevo orden mundial. Era el 7 de abril. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, consideró este jueves en Ankara que son posibles negociaciones de paz en Ucrania dentro de un nuevo orden mundial, siempre y cuando se tenga en cuenta los intereses justos de Rusia. Interesante, ¿eh? Recordad que la primera conferencia que hicimos prácticamente, iniciando en ese 2006 la carrera de conferencias que no pensábamos que íbamos a hacer, del gran engaño, eran los temas del nuevo orden mundial. Y mira por dónde, después de tantos años, esto sigue ahí. En una rueda de prensa, junto a su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, el ministro ruso culpó a los países occidentales y a Estados Unidos de no permitir que Ucrania se siente a la mesa de negociaciones de paz. Estados Unidos quiere ser hegemónico e imponer su posición a todos. Quieren un nuevo orden mundial unilateral, afirmó Lavrov. Que son palabras que a cualquier conocedor de la profecía en el libro de Apocalipsis no le cuesta nada encajar. El resto del mundo probablemente no se enterarán. Pero ¿cómo cuadra, eh? Las negociaciones son posibles si se tienen en cuenta nuestros justos intereses, agregó el ministro ruso, y añadió que Rusia está a favor de un nuevo orden mundial según los principios de la ONU y no dominado únicamente por Estados Unidos. Sí, lo del nuevo orden mundial. Todos lo quieren, ¿eh? De un modo u otro, pero ya sabéis quién se lleva el gato al agua. Va a ser Estados Unidos. Según Lavrov, Occidente y Estados Unidos impiden que Ucrania se siente a la mesa de negociaciones para derrotar a Rusia en el campo de batalla, ya que después de Rusia, el nuevo objetivo será China. Y esto lo dice Lavrov. Pero es impresionante porque cumple las palabras de Daniel 11, versículo final, 45. No me digáis que parece que realmente este señor conoce la profecía bíblica, porque sabe que después de Rusia le toca a China. No creo que conozca la profecía, pero sí que veo cómo Dios conocía el futuro, porque para eso es Dios, y por eso lo reveló a su siervo, el profeta Daniel, hace 2600 años, anunciando que estos conflictos serían los últimos
Y entonces vendría el falso Mesías y después la salvación del pueblo de Dios con el auténtico Jesucristo viniendo a rescatarnos en 2031. Es impresionante. Toda la profecía delante nuestro. ¿Y aún creéis que decimos tonterías? Y ahora especialmente me dirijo a los adventistas del séptimo día, que sabían que esto era así y ellos lo creían, los pioneros adventistas, y que cuando empecé a predicar esto en las iglesias adventistas, volvieron a suscitarse los graves problemas. ¿Por qué? Porque ya rechazaron la palabra profética que los pioneros tenían y que luego ya se encargaron de cambiar los infiltrados tanto de masonería como jesuitas, educando a los pastores que iban ya surgiendo hace años para que todas esas interpretaciones proféticas certeras se fueran tergiversando. Y a esos textos de Daniel 11 les diera por interpretarlos solo espiritualmente, pero con nada de literalidad. Y así están que no se enteran de nada, y llevando al pueblo suyo, los feligreses, a la perdición por no advertirlos, ni mostrarles que la profecía se cumple delante suyo, que Cristo vuelve muy, pero que muy pronto. Y encima desprecian los 6.000 años literales que terminan en 2031, que es cuando regresa nuestro Señor. Y encima no dan todo este mensaje, que es el del cuarto ángel, al mundo entero, con la capacidad que tienen 20 millones de adventistas de poderlo hacer y con qué medios cuentan. Y Dios tuvo que suscitar a unos pocos que fueron desestimados, desfraternizados, por dar un mensaje que ellos no querían que se diera. Vendidos a Roma, vendidos al Vaticano. Duele decir eso, pero es la realidad. Y ahora os está con el pueblo del tercer Elías y el mensaje del cuarto ángel. Hoy ya veis dónde se va a llevar todo esto. A la perdición de tantos. Tantos que rechazan la verdad y tantos que rechazan cuando les llega, aunque no sean adventistas. Pero gracias a Dios cada vez hay más personas que desconocían todo esto y están despertando porque el mensaje les llega. Y seguiremos haciendo todo lo posible con la ayuda de Dios para que ese mensaje no pare ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por el derramamiento del Espíritu Santo rogamos la lluvia tardía para que esto llegue a cada persona, a cada habitante de este mundo, y así muchos reaccionen y sean salvos. Y Biblia en mano, historia en mano y acontecimientos en mano, como estáis viendo, todo denota que la palabra de Dios bien entendida y tal como la enseñamos, gracias a Él, por gloria suya, es verdad y el tiempo se acaba. Dicho todo esto, mirad el vídeo donde precisamente Lavrov dice esto: Rusia negociará la paz con Ucrania solo bajo un nuevo orden mundial. Y Turquía dijo algo importantísimo, ya lo veis. No se tiene en cuenta la gran importancia de Rusia en el mercado mundial. ¿De qué? Del tema de cereales, de nutrición. Recordad las palabras que hay en Apocalipsis. Un texto bíblico que evidentemente ya hace mención a profecía cumplida, pero como tantas veces, el libro de Apocalipsis tiene profecías que se van a volver a repetir al fin de los tiempos. Y habla de algo, del precio, de cómo irán los cereales y demás. Cómo se va a disparar y en qué cantidad asombrosa, señal de que habrá hambre en la tierra. Y qué difícil va a ser obtener alimentos, porque no va a llegar todo este gran negocio montado a muchos otros lugares, porque habrá gente que no lo querrá permitir. Y Dios lo advirtió en profecía en Apocalipsis. Si no sabéis de qué va todo esto, mirad lo que presentó mi hermano Josep Sant Vicenç, y veréis los temas de Apocalipsis, basados básicamente en los escritos de Urias Smith, pionero adventista, que en su libro de Apocalipsis lo desglosa versículo a versículo, con su significado. Libro impresionante que, si Dios quiere, pronto también empezaremos a trabajar para editarlo. Él y el de Daniel, los dos libros, que son comentarios que él escribió. Y vale la pena, porque allí habla de ese cumplimiento. Pero es cierto, algunas cosas eran destinadas también para el futuro, y no todos lo pudieron percibir en su momento. Pero advertidos estábamos de que todo estaba escrito para quienes había alcanzado los fines de los siglos o de los tiempos,
Y eso somos nosotros. Y hay profecías cumplidas, pero volverán a cumplirse de nuevo. Y todo delante nuestro. China anuncia ejercicios militares con fuego real cerca de Taiwán. Rusia denuncia que Estados Unidos reanudó su programa para la construcción de laboratorios biológicos en Ucrania. Y esto, fijaos cómo ya se cayó en su momento bastante y ahora de nuevo. Washington tiene la intención de continuar investigando patógenos peligrosos, recolectar materiales biológicos y enviarlos a Estados Unidos, denunció un alto funcionario ruso. Claro que uno puede decir, no, es que esto es mentira, es propaganda rusa. Ya, pero ya sabemos cómo funciona este tema de laboratorios biológicos y movidos por quién, ¿eh? Bueno, sigamos, porque esto otro sí que es algo que ya es habitual. Rusia dice que Kiev planea escenificar un ataque con armas químicas para culpar a Moscú. Y yo no sé si es que verdaderamente saben que esto puede pasar en cualquier momento o es que continuamente lo lanzan como una propaganda mediática también. Pero sea como fuere, es algo a tener en cuenta. Y desde luego, armas químicas no será la primera vez que se usan, no. Taiwán detecta 42 aviones y 8 buques de guerra chinos cerca de sus costas. Fijaos cómo fue creciendo esto, ¿eh? Xi Jinping insta a Kim Jong-un a fortalecer la conducción estratégica en las relaciones bilaterales, o sea, entre China y Corea del Norte. China inicia ejercicios militares de bloqueo a Taiwán tras la visita de Estados Unidos. Rodearán la isla desde 4 direcciones. ¿Cómo lo van preparando todo, eh? La OTAN realizará el mayor ejercicio aéreo de su historia. 220 aviones, 100 de los cuales pertenecen a las fuerzas estadounidenses en esas maniobras. Una delegación de Estados Unidos promete armas y entrenamiento militar durante una visita a Taiwán. Claro, todo esto que hace, pues que China aún se ponga más fiero. Estados Unidos descarta un alto el fuego en Ucrania. No sería una paz justa y duradera. Qué interesante, ¿eh? Fijaos porque por un lado nos hablan, y mañana veremos más noticias al respecto, de que hay que buscar la paz, la negociación, no sé qué, y por el otro lado, ya veis. Y ahora atención a esto, Erdogan dice a Israel que no se puede permitir la escalada de tensiones que ya se extienden a Gaza y el Líbano. ¿Y por qué dijo esto? Se lo dijo a su homólogo israelí, Isaac Herzog. En el marco de la conversación, los dos mandatarios abordaron la escalada actual en la región, incluida la situación respecto a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Erdogan constató que para Turquía no es posible guardar silencio en el contexto de provocaciones y amenazas contra el estatus de la mezquita por parte de grupos radicales judíos. Subrayó también la importancia de tomar las medidas necesarias para que los musulmanes puedan practicar su religión sin obstáculos. Además, el presidente turco constató que en el periodo delicado, cuando coinciden el Ramadán y el Pesaj, no debe permitirse la agudización de las tensiones que se extendieron al Líbano y la Franja de Gaza. Una vez más, Turquía poniéndose como el garante de ¿qué? De la explanada de las mezquitas ante Israel, en apoyo a los palestinos y a los musulmanes que van a orar allí, que también vale la pena decir que a los judíos no les dejan orar allí, cuando es su territorio, por más que lo nieguen los musulmanes. Me refiero a que había sido territorio suyo, que en la actualidad es otra cosa, porque ya sabéis que el Estado de Israel se hizo para lo que se hizo y al final servirá para lo que va a servir. Y si no me habéis entendido ahora, pues empezad a mirar las conferencias que hemos presentado desde su inicio, porque todas esas enigmáticas palabras que parece que he dicho, sabréis por qué. Desde luego, ese es el enclave del mundo, ese lugar donde hubo el templo, no uno, dos de los judíos en su momento, y donde habrá el tercero, y que no será para honrar a Dios, sino para intentar glorificar no solo al papado, sino a Satanás haciéndose pasar por Cristo y engañando prácticamente al mundo entero, con el cuento de será casa de oración para todos los pueblos, con esa mala aplicación de ese texto. En fin, sigamos. Israel ataca a Siria con drones y cazas, responsabilizándola por el lanzamiento de cohetes contra su territorio. Y mirad esta noticia del 9 de abril. Ucrania arremete contra el Vaticano por permitir la participación de un niño ruso en la procesión del Viernes Santo. Kiev calificó el gesto como ofensivo. Interesante, ¿eh?
¿Hasta qué punto en Ucrania ya hasta son capaces de hablar contra el Vaticano porque se permitió a un niño ruso estar allí y participar de todo eso? Es una jugada estratégica del Vaticano, evidentemente, no son tontos, saben que haciendo esto que parece una pedida de reconciliación quedan como los buenos y los otros, pues bueno, evidentemente saltan, claro. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano ha criticado al Vaticano por permitir la participación de un niño ruso en la procesión del Vía Crucis del Viernes Santo en Roma. La actual procesión se vio empañada una vez más por el intento de equiparar a la víctima y al agresor. Declaró en redes sociales el portavoz de la Cancillería ucraniana Oleg Nikolenko. En concreto, se refirió a los textos que se leyeron durante la 10ª estación de la procesión, en nombre de un adolescente ucraniano que se refugió en Italia por el conflicto y de un niño ruso que perdió a familiares varones durante la operación especial. Fijaos cómo el Vaticano ya sabe a quién escoge para ciertas cosas, ¿eh? Tontos no son. Nos decepciona que la Santa Sede no haya tenido en cuenta los argumentos de la parte ucraniana sobre el carácter ofensivo de tal gesto, destacó el vocero. La participación conjunta de un ucraniano y un ruso distorsiona la realidad en la que Rusia ha sumido a los ucranianos, opinó. El año pasado, el Papa Francisco aseguró, en referencia al conflicto en Ucrania, que sería un error pensar que se trata de una película de vaqueros en la que hay buenos y malos. Y también es un error pensar que es una guerra entre Rusia y Ucrania y ya está. No, es una guerra mundial, sentenció. En otra ocasión dijo tener un gran cariño por el pueblo ruso y también un gran cariño por el pueblo ucraniano. Estoy en medio de dos pueblos que amo, concluyó el sumo pontífice. En fin, que por hipocresía no será. Pero qué bien suenan sus palabras como parece el mediador y pacificador. Y es el que la lía. Es que es impresionante. Si supieran la gente de Ucrania el bledo que les importan a los del Vaticano, en verdad, que los utilizan para conseguir el dominio, cómo cambiarían las cosas. Activistas radicales se apoderan de un templo de la Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana, 9 de abril. Después de que los asaltantes cortaron las cadenas y rompieran en la catedral, la policía hizo un pasillo para la multitud de partidarios de la PTSU. Y ahí veis las imágenes. Es un continuo, ¿eh? Bien. El ejército chino simula ataques a Taiwán en su segundo día de maniobra, era el 9 de abril. China ensaya ataques de precisión simulados contra objetivos clave en Taiwán. Y aquí veis esa imagen, esa captura de pantalla. Pekín está efectuando ejercicios militares de 3 días en respuesta a la reciente visita de la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos. Y tal como lo dibujan aquí, los misiles salen de cualquier lugar, ya veis, tierra, mar y lo que haga falta. Vaya, si lo tienen todo previsto. Y atención también a esto. Otro país podría unirse al BRICS. ¿Y quién es? Túnez. Está considerando la opción de adherirse después de que el presidente del país, Kais Saied, rechazara los dictados extranjeros al hablar sobre el paquete de ayuda financiera acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ya solo falta además que se añada ahora Túnez. Vaya conflicto se va a preparar por todos lados. Estados Unidos envía un destructor al mar de la China Meridional en plena tensión por Taiwán. Sí, no envían barquitos de papel, ¿eh? Ataques contra cristianos en Semana Santa dejan unos 100 muertos en Nigeria. Evidentemente, ya os podéis imaginar, de islamistas radicales, fundamentalistas. Y sigue habiendo mártires, ¿eh? Sí, quizá no estarán en la fe correcta, siendo cristianos. Tendrán creencias quizás no correctas, cierto, pero siguen siendo muertos por ser cristianos. Y eso es de lo que se vale el Vaticano, y este medio es un medio precisamente católico, para el ecumenismo de la sangre, que no importa la sangre de qué cristiano sea derramada, si es de una denominación o de otra, para los otros son enemigos, son cristianos y se acabó. Bueno, pues es lo que va a ayudar también al ecumenismo. Y mientras el 10 de abril el Papa pide nuevamente rezar por la paz en el mundo. Qué bueno que es. Explosión en un mercado de Pakistán deja al menos 4 muertos y más de 10 heridos. Moscú ve a Moldavia como nuevo campo de pruebas de la OTAN para la confrontación con Rusia.
cómo se está preparando todo en toda esa zona. Lula se propone consolidar las relaciones con China e invitará a Xi Jinping a visitar Brasil. Posicionamientos claros, ¿eh? ¿Quién está con quién? Taiwán denuncia una nueva incursión de aviones chinos tras finalizar las maniobras. Y esto causó mucho revuelo. Era el 11 de abril. Los documentos filtrados del Pentágono revelan que Egipto planeó enviar en secreto miles de armas a Rusia. Dicen que al final parece ser que no lo hicieron, pero se destapó. Egipto, que está con el lado de los aliados, pero que en verdad está jugando también por el otro lado. Suena como Turquía, ¿eh? Bien, sigamos más, porque claro, el bloque del sur ya se está viendo también en quién se está posicionando, con quién. Y una vez más recordad, Daniel 11, versículos finales. Dijimos que la guerra que se iniciaba en 2001 no iba a ser lo último cuando parecía que todo acababa, porque coletazos siguen aún en esos países por el tema de petróleo, evidentemente, sobre todo. Pero eso no ha parado, ¿eh? Ya lo veis. Rusia inicia en el Ártico unos ejercicios para garantizar la seguridad de la ruta marítima del norte. No falla, en todas partes, como hemos visto antes. Y atención a esta otra noticia de medio católico. Denuncian naturaleza mentirosa de régimen chino que habría violado acuerdo con el Vaticano. Era el 12 de abril. Luego de que en China se designara un obispo sin la aprobación del Vaticano, un reconocido defensor de los derechos humanos advirtió que no se puede confiar en el régimen comunista, pues tiene una naturaleza mentirosa. En recientes declaraciones a Ciprensa, Benedict Rogers, cofundador y director ejecutivo de la plataforma Hong Kong Watch, dedicada a defender los derechos humanos, indicó que en cierto nivel la decisión del régimen chino es una sorpresa por el hecho de violar tan descaradamente el acuerdo con el Vaticano en una de las diócesis más importantes de China, Shanghái. Sin embargo, en otro nivel, es típico de la naturaleza mentirosa del régimen del Partido Comunista Chino, señaló. El martes 4 de abril, Monseñor Joseph Shen Bin, hasta entonces obispo de Haimen, fue instalado como nuevo obispo de Shanghái, la diócesis católica más grande de China. Sin embargo, el nombramiento no habría contado con la aprobación de la Santa Sede. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, señaló ese martes que la Santa Sede había sido informada pocos días antes, pero se enteró de la instalación del prelado por los medios de comunicación. De acuerdo a Asia News, el nombramiento de Monseñor Shen Bin fue realizado por el Consejo de Obispos Chinos, conferencia episcopal controlada por el régimen comunista. Rogers recordó que el gobierno chino ha violado acuerdos internacionales una y otra vez. Cualquiera que piense que se puede confiar en que el régimen de Beijing cumplirá su palabra es ignorante o ingenuo, subrayó. China y la Santa Sede firmaron un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos por primera vez en septiembre de 2018. Si bien sus términos y sus alcances son desconocidos, con ocasión de su renovación por 2 años adicionales, porque esto no se ha revelado, El 22 de octubre de 2020, el Diario Oficial del Vaticano, el Observatore Romano, señaló que el tratado apunta a sostener y promover el anuncio del Evangelio en aquellas tierras, reconociendo la plena y visible unidad de la Iglesia. El 22 de octubre de 2022, el acuerdo entre China y el Vaticano fue nuevamente renovado por 2 años. Para Benedict Rogers es importante que el Vaticano actúe tras este nombramiento del régimen chino. Si hace la vista gorda ante estos incumplimientos del acuerdo, el régimen simplemente se animará a seguir pisoteando el acuerdo, advirtió. Un acuerdo que Beijing simplemente ignora no vale ni en el papel en el que está escrito, expresó. Para el defensor de los derechos humanos, sería importante que el Vaticano busque renegociar el acuerdo en términos mucho más fuertes y transparentes, y si eso falla, debería estar preparado para revocar el acuerdo y retirarse. Para Rogers, este nuevo acuerdo debería incluir como requisito previo que el régimen chino libere a todo el clero católico actualmente encarcelado en China, incluido el obispo Tadeusz Madakin de Shanghái, que ha pasado 12 años detenido. También hizo un llamado a que la Santa Sede se exprese sobre las violaciones de derechos humanos del régimen chino, particularmente contra los uigures, así como en el Tíbet y en Hong Kong.
El Vaticano debería continuar el diálogo con China, pero tendría que redefinir los términos del diálogo y ser mucho más transparente sobre cualquier acuerdo renegociado. El problema con el acuerdo actual es que no hay transparencia ni rendición de cuentas de ninguna de las partes, indicó. Rogers resaltó asimismo que la persecución de los católicos y de los cristianos en general en China es la más grave desde la Revolución Cultural, como se conoce al movimiento iniciado en 1966 por el dictador Mao Zedong para imponer el comunismo y erradicar del país todo aquello que consideraba burgués. Ese periodo culminó en 1978 e incluyó el encarcelamiento, tortura, trabajos forzados y asesinatos de aquellos a quienes el régimen comunista considerara enemigos de su sistema. En la actualidad, advirtió el director ejecutivo de Hong Kong Watch, en China, las iglesias controladas por el Estado se ven obligadas a exhibir imágenes de Xi Jinping, que es el actual presidente del país, y de otros líderes, y pancartas de propaganda del partido, y tienen cámaras de vigilancia en el altar. A mí esto me suena un poco a la época de Franco en España, pero bueno. Sigamos. Los menores de 18 años tienen prohibido acudir a los lugares de culto, añadió. El régimen planea retraducir la Biblia de acuerdo con su perspectiva ideológica y está adoctrinando al clero en las iglesias controladas por el Estado para que sean cuadros del partido. Las iglesias no registradas son severamente reprimidas, así que la situación ya es muy grave para cualquier católico leal a Roma, explicó. Interesante, ¿eh? Rogers reconoció que es probable que un aumento de las tensiones y el abandono del acuerdo den lugar a más medidas enérgicas. Sin embargo, consideró que el acuerdo entre el Vaticano y China, que supuestamente pretendía relajar y aliviar la situación de los católicos, ha fracasado y solo ha llevado a más represión, por lo que es difícil ver cuánto más pueden empeorar las cosas. Esto es sumamente interesante, porque China, el próximo objetivo del Vaticano, digo del Vaticano, no de Estados Unidos, el Estados Unidos se moverá porque el Vaticano así lo requiere, trabajan juntos las dos bestias, recordadlo siempre, el texto profético no mentía, queda claro delante nuestro, y fijaos cómo todo va a ello. Y resulta que, mira por dónde, la tensión que están habiendo no cesa. Acuerdos que tenían parece ser que saltan por los aires. El Vaticano está intentando minar a China desde dentro. China sabe lo que hicieron los jesuitas en su momento y los expulsó. Ha pasado tiempo, han pasado años, los permitieron volver a entrar al Vaticano y siguen otra vez ya por el mismo camino. ¿Es cierto? ¿Libertad religiosa se tambalea allí? Pues seguramente. Pero claro, saben la historia de qué aconteció y saben que les preparan otra vez algo. ¿Hay acuerdos? Sí, pero van con mucho tiento. Y por desgracia la gente ignora esto. Pero antes lo ha dicho Lavrov y es verdad. Primero nos toca, decía él, a nosotros, a Rusia. Y luego, ¿quién irá? Los otros, China. Y lo están trabajando hace años, ¿eh? Hace años, como se trabajó el conflicto con Rusia. Y hasta que Rusia y China no den su brazo a torcer y se unan al poder vaticano, ya sabéis lo que les espera. Lo triste es que es lo que les espera a ellos y lo que van a causar en el resto del mundo por implicación de esos conflictos. Porque aquí todo el mundo sale en repercusión a todo esto, nada bien parado. Profecías delante nuestro. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y todas cumpliéndose. ¿Y de qué modo? Vamos a terminar la conferencia de hoy. Aún, ya os digo, como mínimo nos queda una parte más, seguramente ya vamos a concluir ese tipo de muestra de lo que está aconteciendo a diario, cumpliendo la profecía en conflictos bélicos. Terminamos de nuevo con una cita de Ellen White, extraída de este libro, Luz en la Oscuridad. Este libro lo ha editado nuestro mini ministerio, son citas de Ellen White. Fanny, mi esposa, las utilizó para hacer sus conferencias por la mañana como meditaciones matinales, leyéndolas, comentándolas. Por eso, si veis ese libro, veréis que hay también un código QR, que no solo es para leer toda la página cada día,
que toca del año, sino que además con el móvil, poniendo sobre ese código QR, te lleva a la conferencia, a la meditación matinal en vídeo que hizo Fanny. Y desde luego todo esto debemos tenerlo en cuenta. En esa recopilación que ella hizo de estas citas de Ellen White, con la portada de Débora como Madre de Israel, con la antorcha, con la luz, con toda la implicación que eso tuvo y tendrá. Mirad esta cita del manuscrito 1 de 1857, que nos dice: aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las temibles plagas comenzarán a caer. Entonces, aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Es el texto de Amós 8:12. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Leído rápidamente, no sé si termináis de ir cogiendo la importancia que tiene. Volvamos despacio. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, eso incluye la profecía, no solo la sana doctrina, sino la profecía, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Sí, la habrán despreciado, no la querrán estudiar, o la tergiversarán, no la valorarán. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. ¿Se refiere a Cristo en persona? Una vez más, será su representante en la tierra, el que en estos tiempos finales anda por la tierra. En representación del Señor, caminará por la tierra al fin del tiempo. Siempre ha tenido el Señor su representante, como si Él andara por la tierra. Lo hizo en los tiempos de Noé, lo ha hecho así a lo largo de la historia, y en estos momentos finales es lo mismo. Y mirad qué dice junto a esto: las temibles plagas comenzarán a caer. Durante el juicio, y el juicio ha empezado ya. El juicio de los vivos, sí. Es el último de los juicios. Luego hay la aplicación ya directa de las plagas, que es cuando el juicio ya concluye. Por tanto, el Señor ahora está caminando por la tierra. Su representante está caminando por la tierra, dando el mensaje final. Y unos lo desprecian. Gracias a Dios, no todos. Y cuando esto concluya, las temibles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, por todos lados, por todos los continentes, buscarán quien les diga la verdad. Pero fijaos qué curioso, desde el norte hasta el oriente. ¿Y dónde está el conflicto en Daniel 11, versículo final, 45? Cuando dice: noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Hace referencia al Vaticano con su mano armada, Estados Unidos y aliados. Curiosamente, después también intentarán buscar desde el norte hasta el oriente, buscando palabra de Jehová, y tampoco la hallarán, porque no estará ni en el mundo occidental, ni en el mundo del sur, del rey del Islam. Estará en el norte y en el oriente, tampoco. Donde habrán hecho una carnicería, tampoco. No la hallarán. ¿Y por qué? Tendrán hambre de oír la palabra de Dios, porque todo se les vendrá encima, les caerán las plagas, y aún entonces sí buscarán al Señor, ¿pero para qué? ¿Porque se habrán arrepentido? No, por miedo a perderse, a morir primero aquí, pasarlo fatal, con gran desgracia, gran dolor y lo que queráis, y luego encima perderse la vida eterna. Eso les va a generar el terror brutal, como nadie puede llegar a sentir.
un hambre en la tierra por oír la palabra, pero las bocas de los siervos de Dios ya estarán selladas. Ya no darán testimonio a nadie, porque no podrán, porque no va a servir de nada, porque todo el mundo habrá hecho su decisión y estarán siendo perseguidos a muerte. Quedarán 144.000 en las plagas que no morirán y serán de los más fieles que el mundo haya conocido en esta tierra y serán traspasados sin ver la muerte en la segunda venida de Cristo. 144.000. Vaya profecías, ¿eh? Pues esto es lo que ya está aconteciendo y lo que se está preparando. Porque alguien ya anda por la tierra. Y las plagas, ya sabéis que caen un año antes justo del retorno de Cristo. Antes hay las preplagas, las grandes desgracias que irán sucediéndose una tras otra, incluidas las guerras, claro que sí. Pero eso aún no son las plagas. Cuando vengan las plagas ya no hay mitigación de misericordia por parte de Dios. Ahora aún la hay, para que la gente aún reaccione. Después ya no. Que cada uno decida. Próximamente, la última parte, espero ya, de estas conferencias de noticias, dedicadas a este tema en concreto. Gracias por vuestro apoyo para que podamos seguir haciendo esto. Con la ayuda de Dios no cesaremos hasta que por fin ya no podamos abrir nuestras bocas porque sean selladas por el Espíritu Santo. Pero mientras, hemos de seguir haciendo la obra de Dios, cueste lo que cueste. Y por más enemigos que nos odien a muerte, literalmente a muerte, gracias a Dios, aún estamos aquí. Que los bendiga. Maranata 2031.